Hola, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Quien les habla y les saluda, Harley Jiménez. Qué bueno estar con ustedes una vez más, compartiendo una palabra en su programa Conociendo la Verdad. A todos los grupos, como siempre, les tiendo un abrazo, un saludo caluroso. Y a mi familia, amigos que siempre están atentos allí. Gracias por sus mensajes que están atentos y que siempre me dejan allí. Ese cariño, eh, esa hermandad es unánime. Quiero expresarles que es unánime y agradecerles de verdad por estar pendientes. Lo único que también quiero pedirles, familia, amigos, hermanos, grupo de Cristo llegó a tiempo, Jesucristo al rescate, Iglesia Casa de Restauración de la pastora Ani Gómez, compartan este mensaje para que así podamos, que la palabra de Dios se siga extendiendo y siga compartiéndose el Evangelio. Dice la Biblia que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y eso lo podemos hacer nosotros a través de estos medios que pues vemos a veces información que no edifica, no trae de pronto algo que nos haga crecer, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios que nos ayuda a crecer espiritualmente como persona, moralmente, que nos ayuda cada día y nos muestra el camino hacia nuestro Creador y hacia dónde vamos si así lo queremos nosotros decidir, que es a la vida eterna. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes, como siempre, de parte de Dios, un pensamiento. Y el título que Dios le ha dado a este mensaje es ¿Agradas a Dios? ¿Agradas a Dios? Vamos a buscar en la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice el Señor: Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor nos ayude y que su palabra llegue a cada corazón y que hable conforme a la necesidad de cada persona que está escuchando este mensaje de parte de Dios. Aquí vemos claramente cómo el texto nos enseña, nos muestra el Espíritu de Dios, que fue quien inspiró a los hombres de Dios a escribir estas letras, de cómo el Señor Jesucristo, cómo Dios se agradaba de su Hijo, se agradaba. Dice que en el 17 más exactamente, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones usted va a encontrar que la palabra complacencia es agradar. Es como prácticamente Dios lo que estaba diciendo o dijo fue: Este es mi Hijo amado en quien yo me agrado, me agrada mi Hijo. Y el título, como le decía, es ¿Agradas a Dios? Y esto es bien importante en un mundo que cada día, y lo puede ver las noticias, y de acuerdo a la palabra, porque aquí yo siempre me rijo y me fundamento en la palabra de Dios. No me fundamento en hombre, no me fundamento en nada, en la bendita palabra de Dios, que es prácticamente la palabra que hasta otras denominaciones leen, ¿cierto? Con ciertos libros agregados, pero en la mayoría de la palabra de Dios, los libros que usan otras denominaciones, por decirlo así, han agregado unos libros, pero en la mayor de su parte contienen los mismos libros. En ese orden de ideas, traigo esta palabra, como les digo, porque hoy vemos cómo el hombre desagrada a Dios, cómo de una manera descarada, vulgar, sin tapujos, desagrada a Dios. No nos vayamos muy lejos, ahí están los Juegos Olímpicos, como de verdaderamente quisieron mandar un mensaje, y lo hablé en el mensaje pasado, cómo nos mandan mensajes y queriéndose burlar de Dios, y de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, la Biblia lo dice. Ellos creen, pero de Dios ni nadie absolutamente se burla. Una de las cosas que he aprendido en Dios, familia, amigos, hermanos, es que Dios te ve donde tú estés. Que Dios, que tú digas, pues no me ha pasado nada, pues yo he hecho maldad y todo marcha bien. Bueno, yo quiero decirte que tengas mucho cuidado con eso, porque Dios sí te está viendo.
Y no es para infundirte temor, no es para infundirte, ¿no? Sino para que medites en tus caminos, como dice la palabra del Señor, te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios y te pongas a cuentas con Dios, porque Dios sí ve todo lo que tú haces. La Biblia me enseña y dice claramente que todos los caminos del hombre le son conocidos a Dios y que tarde o que temprano tú te vas en la vida a través del mismo Señor, porque la vida es una ley de cosecha y siembra, vas a recoger eso. Vas a recoger eso que se ha sembrado, lo vas a recoger. Y también la justicia divina va a llegar. Yo sé que hay mucha gente que cree que se hace el mal y no pasa nada. No, sí está pasando. Sí está pasando. Y por eso, como le digo, reitero, hoy vemos un mundo totalmente en desorden, caos total. Y a lo que dijo Jesucristo, ¿no? A lo que dijo Jesucristo. Realmente la palabra de Dios se cumple en todo su esplendor, en toda su totalidad, cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta tal punto que Jesús dijo en Mateo 24, yo le invito a que usted vaya y lo lea y lo medite. Y Jesucristo dijo algo claramente, además de las últimas señales de los últimos tiempos, cuando él ya prácticamente pronuncia su venida. Sé que su venida está cerca. Pero él dice que será peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia narra y habla de que en los tiempos de Gomorra había una inmoralidad, un desagrado hacia Dios. Dice la Biblia que hasta Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Imagínese usted hasta tal punto. Y ese arrepintió no es que Dios, ay, me equivoqué, no, sino que a Dios le dolió tanto el corazón de ver tanta maldad que Dios de verdad se conmovió y se dolió de que la humanidad se sumergiera tanto en la maldad. Así mismo vemos hoy. Así mismo vemos hoy. Y eso es un llamado para ti, para mí, para ti que me estás viendo, amigo, hermano, que me estás escuchando, familia, aún creyentes, no creyentes, para todos nosotros. ¿Estamos agradando a Dios o estamos agradando a esta sociedad con cosas que sabemos que no le agradan a Dios? Porque la tendencia es que hago esto para agradar, para quedar bien. De pronto hasta algunos de pronto tienen una, dos, tres mujeres, por decirlo así, adulterando cuando Dios condena eso. Y porque pues la sociedad eso lo aplaude. Pero la Biblia dice que eso no le agrada a Dios. Que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Ni los que roban, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los que no puedo pronunciar otras palabras acá, porque palabras, ustedes saben, de esta comunidad que se ha levantado, sé que me entienden, porque me censuran. Pero el punto es que esto se ha convertido ya en un desagrado total hacia Dios, en un desagrado tan depravante que ya públicamente lo presenta, y es allí donde se cumplen las palabras del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer es si lo que estamos haciendo agrada a Dios, si lo que tú haces agrada a Dios, si tu vida, tu actuar con los demás agrada al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos hoy como personas. Y déjame decirte algo de parte del Señor de la Biblia. Nosotros muchas veces nos ponemos a mirar al mundo, a la sociedad, y a veces nos comparamos. Pero es que yo no hago la maldad que hace el otro y el otro. ¿Sabes qué le dijo Pedro? ¿Sabes qué le dijo Jesucristo a Pedro? Le dijo cuando dice la Biblia que Jesucristo, cuando lo negó, fue a buscarlo una vez más para confirmarle su llamado y para perdonarlo por la negación, por el pecado que había hecho de negar al Señor Jesucristo, porque pecó al mentir que lo conocía. Y el Señor le dice a Pedro, dice que ya después que lo perdonó y Jesús tiene una conversación con él ahí, después de eso está Juan también, y Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ajá, ¿y este qué? Señalándole a Juan, o sea, como que, Señor, solamente tú y yo, ¿qué hace este aquí? Y Jesús le responde, ¿y tú qué? Y como quien dice, ¿y qué pasa con él? Tú solamente sígueme. Si yo quiero que Juan vive. Si yo quiero que muera. Prácticamente le está diciendo, palabras más, palabras menos, le está diciendo eso. Yo sé qué hago con Juan, o yo decido qué pasa con Juan. Tú solamente sígueme. Eso nos da a entender que si los otros desagradan, hacen o dejan de hacer,
usted y yo, usted que conoce la palabra, usted que está escuchando este mensaje, mi amado hermano, no hagamos lo mismo que los demás. Agrademos a Dios. Agrademos a Dios. Que cuando nosotros vayamos y nos presentemos delante de Dios, porque eso va a pasar, eso va a llegar en su momento, cuando partamos de esta tierra o en su defecto Jesucristo nos levante en las nubes, Él nos diga, me agrado de ti. Me agrado de ti, me agradé de tu vida, de tu testimonio en la tierra, de los frutos que diste. Qué bonito que Jesús nos diga eso, ¿verdad? Que Dios nos diga eso. Qué bonito que Dios se agradaba de su Hijo. Eso es algo, son palabras mayores. Lo está diciendo Dios de su Hijo, en quien yo tengo complacencia, en quien me agrado, en quien me alegro, me hace feliz prácticamente, podríamos decir, mi Hijo con su comportamiento. Qué bueno que nosotros hagamos sonreír y complazcamos al Señor. Porque no hay nada como complacer a Dios, no hay nada como hacer feliz a Dios. Pienso que cuando hacemos feliz a Dios, más felices somos nosotros. La Biblia dice, bienaventurado el que confía, el que ama a Dios prácticamente. Y bienaventurado es doblemente feliz. Cuando hacemos feliz a Dios, cuando hacemos sonreír a Dios, agradamos a Dios, yo creo que recompensa del cielo viene. Recompensa del cielo viene y Dios nos hace mucho más felices. ¿Y cómo hacemos, cómo agradamos a Dios? Cumpliendo su palabra, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, ir a la iglesia, escuchar el mensaje del Señor, escuchar conociendo la verdad, pasar tiempo con Dios, meditar en su palabra. Eso es agradar a Dios, pero aplicar eso que estudiamos, que es bien importante, porque muchas veces leemos pero no aplicamos. Cuando nosotros leemos y aplicamos, allí sé que esa misma voz que Dios le proclamó a Jesús, le dijo a Jesús, eso sé que de pronto no la escuchamos audiblemente, pero sé que el corazón de Dios dice, me agrado de eso que está haciendo mi hijo, mi hija, me agrada ese comportamiento, esos frutos, esas actitudes que tiene. Porque dice la Biblia que el que practica la palabra del Señor, que solamente no es oidor, sino que la hace. Dice que todo lo que emprenda prosperará, uniendo dos versículos que son Josué 1:8 y Santiago. El que cumple esta palabra, la medite de día y de noche, dice la Biblia que tendrá éxito en todo. Entonces prosperará, dice la Biblia prácticamente. Y cuando nosotros agradamos a Dios, como le digo, leyendo su palabra, actuando conforme a ella, pasando tiempo con el Señor, orando, ¿cierto? Entonces nosotros agradamos a Dios. Qué bueno agradar a Dios. Qué lindo es agradar a Dios, agradar a nuestro Creador, teniendo en cuenta que tarde o que temprano, amigo y amiga que me estás escuchando, esto finalizará. Nuestra vida algún día partirá y ya nos encontraremos con el Creador a rendirles cuentas, porque está escrito en su palabra. Y fíjense que esto no solamente lo encontramos acá, mire que en Hechos, capítulo 5, versículo 27-29, dice la palabra del Señor en estos versos, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer, prácticamente es necesario agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Muchos de nosotros, como les decía anteriormente, agradamos a los hombres, aún haciendo cosas que no sabemos que no están bien delante de Dios, pero solamente por el hecho de agradar a los otros lo hacemos. Cuidado, tengamos cuidado con eso. Agrademos siempre, primeramente, un consejo que le doy, hermano, hermana, siempre ponga primero de Dios. Aunque la balanza aquí en la tierra sean millones y millones, poniendo un contexto, un ejemplo, millones de dólares, ponga el valor ahí, millones. Siempre ponga en la balanza, siempre que esté la balanza Dios y otras cosas, que la balanza, que su corazón siempre se incline hacia Dios, que sea siempre Dios. No venda su conciencia, no vendamos nuestra conciencia, nuestro testimonio, nuestras creencias, nuestros pensamientos,
nuestros principios no los vendamos por un plato de lenteja, para querer obedecer y agradar a los hombres. Agrademos siempre a Dios. Pase lo que pase, agrademos siempre a Dios. Dios, en medio de todo, y a pesar de que de pronto se nos vengan muchas cosas encima, Él está con nosotros como poderoso gigante. Esta palabra lo demuestra. Se vinieron muchas veces contra sus profetas, pero Dios salió en defensa de ellos. Y se vinieron contra sus profetas porque sus profetas predicaban la palabra, predicaban la verdad, decían que se arrepintieran. Ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que fue capaz de decirle a Herodes: eres un pecador, te estás acostando con la mujer de tu hermano. Eres un pecador y eso no le agrada a Dios. Y le costó la vida. ¿Y eso qué? Hoy Juan goza del cielo. Y yo estoy seguro que todo el mundo se quiere ir para ir al cielo. Todo el mundo, aunque muchos hoy están, infortunadamente, en el lago de fuego prácticamente, esperando ya el juicio final, pero otros están en el paraíso. Porque eso fue lo que le dijo Jesús al que estaba al lado de él. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? Un lugar de paz. Un lugar donde no hay llanto ni gozo. Y ahí quieren estar. Y ahí yo pienso que quisiera estar todos. Pero nadie quiere pagar el precio. El punto es que nosotros debemos agradar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Lógicamente que hay autoridades. Debemos respetar a nuestras autoridades. Pero si esa autoridad está por encima o pone por encima las leyes de Dios, si es necesario, hermano, la Biblia lo dice, el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Pero el que la pierda, el que guarde su vida, el que la quiera ganar vendiendo su alma, vendiendo sus pensamientos, sus principios, su moralidad, por los principios divinos, ese dice que perderá su vida. Perderá su vida. Al fin y al cabo, algún día partiremos de esta tierra. Y la Biblia dice claramente que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero siempre y cuando hacemos su perfecta, buena y agradable voluntad. Así que mi amado amigo, hermano que me escuchas, este es el mensaje que quería traerles esta noche. ¿Agradas a Dios? ¿Lo estás agradando? ¿Lo agradas? ¿Con tus pensamientos aún? ¿Con nuestros pensamientos? ¿Con nuestro hablar? Sabes que cuando hablamos mal del otro, chismoseamos, chisme, cuento, eso es desagradar a Dios. La envidia desagrada a Dios. Todos esos son pecados porque a veces creemos que no, que yo no mato, yo no adultero, yo no hago esto, yo no le hago mal a nadie. Pero tenemos malos pensamientos, mentimos, hacemos cosas por debajo de la mesa. Todo eso, cuando usted hace las cosas bien delante de Dios, importando si lo ve o no lo ve alguien, siempre Dios ve eso. Siempre Dios ve eso. Y Dios recompensa eso. La integridad, Dios la recompensa. Ejemplos, su palabra. José, Daniel, hombres que nos dan ejemplos que la integridad, Samuel, la integridad siempre delante de Dios triunfa. Y siempre Dios los pone en alto. Son personas que son dignas de confianza. Así que, ¿agradamos o no agradamos a Dios? Esa es la pregunta que termino haciendo con este mensaje. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias una vez más por la oportunidad que me das de compartir este mensaje con mis hermanos, familia, amigos, grupos, en el nombre de Jesús, Señor. Padre mío, Señor, ayúdanos a agradarte cada día, en el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, donde quiera que vayamos, Dios, ayúdanos a agradarte. Que podamos, cuando lleguemos a tu presencia, y por qué no, Señor, algún día nos digan, Dios, en medio de la oración nos diga, en medio Señor, de una experiencia contigo, que te agradas de nosotros, Señor. No que nos estás diciendo que somos perfectos, porque no lo somos, pero sí que, Señor, que cada día tenemos la intención, el esfuerzo, la valentía de querer agradarte, de querer, Señor, ser mejor para ti, persona, prójimo, Dios, y que eso te agrade, Señor. Qué bueno sería escuchar eso de tu boca, Señor. Y que eso no nos enaltezca ni nos haga, Señor, mejores que nadie en Dios. Ni nos, Señor, nos sobreleve o nos haga más santo, no, Dios. Sino que eso más bien nos lleve, Señor, a entender que sí se puede, Dios. Que se puede agradar, que se puede,
Señor, podemos agradarte, Dios, en medio de un mundo que cada día, Señor, sus principios, Señor, el pecado asedia, Dios, y te desagrada, Señor. Que eso no nos enaltezca, sino que nos dé humildad, Señor, para ayudar a otros, para seguir y para, Señor, ser ejemplo, inspiración para que otros puedan, Señor, entender que sí se puede llegar a agradarte, Señor, cuando lo hacemos de corazón y sinceramente. Gracias te damos, Dios, una vez más. Bendice al que está viendo este programa. Te pido por su vida, Dios. Oro, Dios, para que tú lo levantes, para el que se siente desanimado, para aquel que está pensando, Dios, quitarse la vida. Llévate esos pensamientos, Dios. Trae pensamientos de esperanza. No ve una salida. Yo te pido que le muestres salida. Haz camino donde no los hay, Señor. El que tiene una situación, algo complejo, Dios, te pido que muestres la solución a mi hermano. Sana, Señor, física, espiritual y emocionalmente el que esté enfermo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú, Señor, le das paz al que está hoy sin paz, Señor. Que tú, Padre amado celestial, le das el sueño al que no puede concebir el sueño, Dios amado. Porque en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. Trae paz, Señor, a los corazones. En medio de incertidumbre, en medio de tantas cosas, Dios, que tu paz esté en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Dios, cada día a agradarte y a no caer en el mal ni en la tentación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como decías, este es el mensaje que les traje esta noche. Su servidor Harley Jiménez. Qué bueno una vez más estar con ustedes en este mensaje. Recuerda, agradar a Dios es mejor antes que a los hombres. El hombre en cualquier momento te da la espalda, pero Dios siempre, siempre será fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Una vez más, gracias por acompañarme en su programa Conociendo la Verdad. Si te gustó este contenido, compártelo con amigos, familias y recuerda que Dios te ama grandemente. No lo olvides nunca. Siempre hay esperanza, aunque no lo veas, Dios siempre puede haber un camino. Y si no estás bien con Dios, no te sientes bien con Dios, no tienes necesidad de confesarte delante de un hombre y nada. Ve a tu cuarto, dice la Biblia, encierra la puerta, arrodíllate ahí o sentado en lo que sea, pero de corazón habla con el Señor, expresa lo que hay en tu corazón, sincero, y yo sé que Dios te va a escuchar. Ponte a cuentas con Dios, que Él quiere que te pongas a cuentas con Él. Dice que Él, vengan y pónganse a cuentas conmigo. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quien les habla, Harley Jiménez, una vez más buenas noches, bendiciones, amén y amén.